Capítulo 21. Cena en los Tonks. La oficina del director había sido un lugar al que Sirius siempre había tratado de llegar cuando era estudiante. Significaba que sus bromas o travesuras habían tenido mucho éxito, y solo había habido una ocasión en la que había sido llamado a esta oficina para ser duramente disciplinado por casi matar a Snape. Al tomar la oficina, la había cambiado mucho para reflejarlo mejor y no sentía que solo la estaba tomando prestada de Dumbledore. Había reorganizado por completo la biblioteca privada del director y revisado varios gabinetes que estaban llenos de todo tipo de cosas. Gran parte del contenido de la oficina había sido de Albus y casi todo, si se había trasladado al archivo de Hogwarts, lo almacenaba en lo que debería llamarse la sección Dumbledore. Los diversos retratos en la oficina estaban dormidos, o al menos fingiendo estarlo, y él los miró a todos y se preguntó qué pensarían realmente de él en el trono como silla, presidiendo el antiguo castillo como un rey en potencia. Habían ofrecido muchos consejos para él a lo largo de los meses cumpliendo sus roles como asesores. A Sirius le había tomado semanas entender realmente el trabajo que le habían encomendado y pensó que tal vez había subestimado la cantidad de trabajo involucrado. Lo primero que hizo fue buscar cada página, documento y libro mayor de las finanzas, actividades y políticas de la escuela durante los últimos 3 siglos y sentarse y leerlos todos para averiguar cómo funcionaba la escuela y qué necesitaba cada año para mantenerse. Sus puertas se abren. Había estado abrumado y había tenido más de una noche sin dormir. Era por este trabajo que había comenzado a ordenar la oficina como una forma de obtener un descanso. Una vez que logró tener una idea de la forma en que se había administrado la escuela, buscó el consejo no solo de los retratos y el personal, sino que también habló con Gringotts, funcionarios de educación en el ministerio y otras figuras académicas destacadas dentro de su comunidad, y el mensaje era muy claro. Hogwarts se había estancado y no había cambiado durante casi 3 siglos y estaba funcionando casi con pérdidas, lo que impidió la inversión en la infraestructura escolar y provocó que se quedara atascado donde estaba. Si hubiera continuado, sería superado por las escuelas mágicas superiores y ya no sería una escuela líder de magia. Dumbledore y sus predecesores habían dirigido la escuela enfocándose solo en los estudiantes y el plan de estudios, pero habían agotado los fondos de la escuela muy rápidamente, dejando muy poco para ayudar a mejorar la escuela, y el castillo había sido descuidado. Como no había sido maestro, no miraba la escuela como sus antecesores, aunque no estaba tan seguro de lo que había hecho su antepasado. Consideraba la escuela como si fuera un negocio. Brindaba un servicio a los estudiantes por un costo que dependía del nivel de servicio que se brindaba. Con esa mentalidad, comenzó a hacer un plan para la escuela para los próximos 15 años, que le permitiría recuperarse y crecer, y esperaba impulsarla a ser la mejor escuela de Europa, si no del mundo. Paso 1. Contrate a una empresa para que lleve a cabo un estudio exhaustivo del castillo y detalle cada centímetro para trabajos de reparación, mantenimiento y restauración, pero también actualice parte de la infraestructura del castillo mientras equilibra los costos y la urgencia. Paso 2. Revise las finanzas de la escuela y encuentre una manera de aumentar los ingresos de la escuela para ayudar a financiar sus planes para mejorar la escuela. Para aumentar los ingresos de las escuelas, había enmendado la política de matrícula y que en el futuro evaluaría los ingresos de los padres de los futuros estudiantes y los emparejaría con una de las 5 bandas de matrícula. También tuvo que reducir los gastos, por lo que prestó el dinero de la escuela para invertirlo en el desarrollo de la autosostenibilidad de la escuela, para reducir el costo de comprar alimentos, ingredientes de pociones y suministros médicos.
Esperaba permitir que la escuela creciera más para reducir ese costo saliente dentro de 2 años en un 30%. Otro plan era que la escuela se convirtiera en un proveedor de la muy valiosa seda acromántula. Si hacían uso de la colonia en el bosque, la escuela podría hacer una gran suma. Era peligroso ya que Hagrid le había advertido que el patriarca de la colonia estaba enfermo y la colonia estaba inquieta. También había una cuestión de legalidad de la empresa ya que el ministerio no estaba al tanto de la colonia y Sirius no tenía la intención de alertarlos de su presencia. Era un rumor como la mayoría de lo que la gente creía que estaba en el antiguo bosque. En cambio, estableció una serie de encantamientos y protecciones sobre la colonia y el territorio circundante para evitar que se fueran o pusieran en peligro a los estudiantes. Paso 3. Una revisión del plan de estudios actual de Hogwarts. Todo, desde las materias en sí, los materiales, las pruebas y la magia misma de las lecciones, debería revisarse. Cada año se hacían nuevos avances y la escuela tenía que adaptarse a esos cambios, pero el plan de estudios necesitaba que se le diera un poco de vida nueva. Entonces, Sirius le pidió a cada profesor que compilara todo lo que enseñaron, pero también les pidió ideas de cosas que les gustaría introducir en sus lecciones. Iba a hacer que los 4 jefes de House trabajaran de cerca con él en este paso, ya que eran los maestros y serían mejores jueces de los éxitos y fracasos. Paso 4. Una auditoría e inspección de todo el personal docente, era un aspecto del que carecía la escuela y esperaba que mostrara las áreas en las que un miembro del personal tenía problemas o faltaba para brindarles la ayuda que necesitan para cumplir con todos los requisitos de sus posiciones. Este era un paso que no esperaba implementar, especialmente a la luz de las inspecciones realizadas por Umbridge el año anterior. Esta era un área en la que Minerva especialmente sería invaluable. Había un profesor que no duraría y Sirius ya había comenzado a buscar su reemplazo. El profesor Cuthbert Binns, el fantasma que se suponía que iba a enseñar historia de la magia. Era el momento de contratar a una persona viva para dar vida a lo que en realidad era un sujeto muerto. Paso 5. Una vez que se completó la encuesta, el trabajo estructural se categorizaría por urgencia y luego comenzaría en ese orden. También se iniciarían los trabajos de restauración, al tiempo que se iniciaban las obras de actualización de fontanería, calefacción y vivienda. Paso 6. Buscar que las escuelas del ministerio estén cerradas para siempre y tener a Hogwarts como la única escuela mágica en las Islas Británicas y tener todo el presupuesto educativo del ministerio desviado a la escuela y una vez que esto se logre buscar que lo reemplacen. El proyecto era increíblemente grande y ambicioso, pero tenía que serlo, después de todo, él era un negro. Solo deseaba que Harry estuviera aquí para compartirlo. Lo extrañaba mucho y su plan de usar los espejos había sido frustrado por las protecciones de Durmstrang, por lo que solo podían intercambiar cartas. Harry lo había mantenido actualizado tanto como pudo. El desafío oficial había sido una sorpresa, pero estaba seguro de que Harry lo manejaría bien. Fleur y Víctor también habían informado que estaba bien, así que trató de no preocuparse demasiado por Harry. Realmente se preguntaba qué pensarían James y Lily del hombre en el que se estaba convirtiendo su hijo. Sabía que ese no era el futuro que habían visto para él, pero pensó que, contra todo pronóstico, se había convertido en alguien de quien realmente estarían orgullosos. Todos los días miraba la espada de Gryffindor, que un niño de 12 años usó para matar a un basilisco milenario mientras intentaba rescatar a la hermana de su mejor amigo. Fue un verdadero testimonio de su carácter, y estaba orgulloso de ser parte de su vida.
pero también sabía que sus dos amigos estarían tristes por las cosas que su hijo había experimentado. James había sido un hombre alegre y tranquilo que disfrutaba de una broma y lo mataría al ver cuán serio era su hijo y cómo era muy raro que se relajara y realmente se divirtiera. Y si Lily pudiera ver cuánto peso y presión le ponían a su hijo y cuánto había sufrido, se enfurecería y trataría de castigar a quien le haya hecho daño antes de romperse a llorar desconsoladamente, pero él sabía que si miraba a los ojos que Harry compartió con ella, le rompería el corazón. Harry estará bien, Sirius envió a Albus suavemente. No debes preocuparte por él. ¿Cómo supiste? Preguntó Sirius mirando el retrato. Tienes la misma mirada que siempre tienes cuando te preocupas por él. Albus respondió. Tú más que nadie sabes lo tenaz que puede ser. Sí, pero eso no significa que tenga que gustarme. Sirius refunfuñó y apartó un informe que había recibido de Madame Prince sobre el estado de la biblioteca. No era lo que él llamaba lectura divertida. Estaba a punto de acercarle otro documento que detallaba la agenda de la próxima sesión de Wizengamot cuando la chimenea en su oficina explotó con fuego verde. Sirius Orión Negro. Una fuerte voz gritó desde las llamas. Llegas tarde. Sirius miró el reloj y se dio cuenta de que se suponía que había ido a cenar con sus primos hace una hora. Ya voy, Black Bansee. Murmuró y arrojó su propio polvo al fuego y dijo Proudspire Cottage y fue enviado a través de la red a la sala de estar de Andromeda Tonks, que parecía muy molesto. Lo siento, Andy, dijo Sirius tímidamente, perdí la noción del tiempo por completo. Bueno, dado que acabas de permitir que la cena se siente en mi mesa y se enfríe, dijo con severidad, entrecerrando los ojos peligrosamente. Tienes suerte de que no te maldiga. Sirius levantó una elegante ceja hacia ella. ¿Te atreverías a levantar tu varita ante el señor de tu casa? Lo había dicho con un tono de advertencia y se había forzado a no torcer los labios con diversión. Lo haría si sintiera que la ocasión lo amerita, especialmente si mi primo descarriado está siendo tan terco como un hipogrifo. Ella le dijo muy en serio, pero había un brillo en sus ojos grises. Bueno, al menos tengo una advertencia previa, dijo encogiéndose de hombros y permitiéndose sonreír, y se inclinó hacia ella y la abrazó. Perdón por la cena, no me di cuenta de la hora. Ella le devolvió el gesto, pero lo empujó a la distancia de un brazo y lo miró con cuidado. Estás trabajando demasiado, Sirius, estás demasiado disperso. Él le sonrió, pero sabía que ella tenía razón. Directora de Hogwarts, líder de la Orden del Fénix, Lord Black, padre de Harry, representante de Wizengamot, hombre de negocios y amigo. Hacía muchos malabares. Lo sé, pero las necesidades deben ser Andy. Él dijo, pero se sentía culpable por hacerlos esperar. Realmente no me esperaron, ¿verdad? Por supuesto que sí, muchacho, dijo la voz jovial de Ted Tonks entrando en la sala de estar. Ni siquiera me dejó comer una papa asada mientras esperábamos. Ted. Sirius llamó alegremente y le dio un cálido apretón de manos. Lo siento, no suelo llegar tan tarde, especialmente cuando hay comida en la mesa. Vamos a comer. Andrómeda dijo y los condujo a través del comedor. La cabaña no era pequeña, pero Sirius podía sentir que era un hogar. Era diferente a la mayoría de sus propiedades y le recordaba a la cabaña en Godric's Hollow, pero hizo a un lado ese pensamiento para olvidar las comidas que James y Lily le habían dado. En la mesa había un asado de cordero con muchos extras para todos. ¿Cocinaste esto tú mismo? Sirius dijo mientras esperaba que Andrómeda tomara asiento. Ted no esperó y se veía cómodo en casa, pero Sirius había vuelto a la rutina de usar los modales y las enseñanzas de su madre y era difícil ignorarlo en estos días.
Lo notó de pie y esperando y el fantasma de una sonrisa se podía ver cuando lo miró y finalmente tomó asiento. Sí, aunque Telvar ayudó. No sabía que te estaba ayudando. Sirius parpadeó sorprendido, no es que estuviera mucho más en la casa, pensé que estaba en la casa negra. Lo estaba, pero Creacher está a cargo allí, con Winky y Dobby presentes también, explicó Andrómeda, no hay suficiente trabajo en esa casa para los 4. No me importa, por supuesto, le dijo Sirius. No pensé en eso para ser honesto. Bueno, fue Remus quien lo sugirió y Dora le pidió que me ayudara. Andrómeda dijo con una mirada tensa y Sirius hizo una nota mental para hablar con ella. Creo que Winky ha estado ayudando a Molly en la madriguera de vez en cuando. Bueno, son elfos negros, si los necesitas, úsalos. Sirius dijo dejando de lado el tema ya que no le importaba. Ahora dime qué hay de nuevo con ustedes dos. He hablado con Narcisa, dijo cuidadosamente mientras simulaba comer con delicadeza. Parece que a mi hermana le gustaría hablar conmigo. Ted se aclaró la garganta y Sirius vio la tensión en su mandíbula mientras se servía la comida y golpeaba ruidosamente los cubiertos contra los platos. Sirius entendió, su esposa había sido rechazada por su familia y eso la había lastimado mucho en el pasado, especialmente las reacciones de sus hermanas. Ya veo, dijo lentamente y comenzó a agregar su propia comida al plato antes de preguntar ¿cómo sabes esto? Recibí una carta. Andrómeda dijo. Ella quiere reunirse la próxima semana. Sirius no dijo una palabra y sabía que ella lo estaba mirando y sabía que este era un tema tenue con ella y no quería empeorar las cosas entre su prima y su esposo. No me atrevería a decirte qué hacer, Andy, sin embargo, te insto a que tengas mucho cuidado con tu hermana. Sirius advirtió. El momento de esto es extraño, no sé por qué Narcisa finalmente se acercaría a ti después de todos estos años dada tu historia. No debería tener que recordarte que probablemente también sea el anfitrión de Bella y ella podría ser tratando de atraerte. Había tratado de decir suavemente y no provocarla, pero en el momento en que mencionó a su hermana mayor, el rostro de Andrómeda se había vuelto de piedra y sabía que había tocado un nervio y ella estaba luchando por controlar su compostura, pero sabía que ella entendía su preocupación. ¿Dudas que conozco la mano de mi propia hermana? Exigió y hubo un breve momento en el que se parecía tanto a su hermana mayor que lo hizo vacilar por un momento. No, pero admitirás que han pasado años desde que se escribieron. Los tres tenían una escritura casi idéntica cuando eran más jóvenes. Narcisa es tu hermana y la conoces mejor que yo, pero ella camina en los círculos de los mortífagos, los ha tenido en su casa con Voldemort sentado en su mesa. Sirius advirtió Ted en voz baja, lanzando a su esposa una mirada preocupada. Ella no es una, comenzó a decir Andrómeda pero Sirius la interrumpió. ¿Un mortífago? No, no lo es, pero su esposo sí lo es y lo ama a él y a su hijo. No dudo que te mataría para salvarlos, especialmente por Draco. Andrómeda parecía querer discutir pero se encontró incapaz de hacerlo, así que se concentró en su cena. ¿Cómo está Harry? Ted preguntó con una voz falsamente alegre. ¿Le va bien en el norte? Hasta donde yo sé, sí. Sirius dijo feliz de pasar a otro tema. Me escribió y dijo que está disfrutando de las lecciones de Durmstrang pero que extraña su casa. Una parte de su rutina es levantarse antes del amanecer todos los días y hacer ejercicio físico antes del desayuno y las clases, lo encontró gratificante. Muchacho tonto, dijo Ted riéndose. ¿Por qué a alguien le gustaría eso? ¿Energía juvenil? Sirius dijo, tiene que ser canalizado de alguna manera.
No es algo malo para los niños, podría alejarlos de otras formas de mantenerse activos. Ted sonrió y captó la mirada que le dio Andrómeda y se puso rojo, lo que hizo que Sirius agachara la cabeza para ocultar su risita, ya que era cierto. El resto de la comida pasó rápido, fue una comida exquisita y se dio cuenta de que se había perdido demasiadas cenas en Hogwarts y estaba viviendo de comidas pequeñas y ligeras durante la semana, y se preguntó si alguien le había dicho a Andy. Una vez que terminó la cena, Ted no se quedó mucho más tiempo ya que estaba haciendo un turno de noche en el hospital y como Sirius había llegado tarde, tuvo que salir corriendo. Sirius y Andrómeda se retiraron a la sala de estar con una costosa botella de vino, y se recostaron cómodamente en los sofás y en un raro momento se despojaron de su máscara de sangre pura y sus reservas y hablaron libremente en la privacidad y comodidad de su propia compañía. ¿Dónde está Dora?, preguntó haciendo girar su copa de vino. No sé. Ella dijo y él escuchó el tono de antes cuando mencionó que su hija ha estado mal recientemente. ¿Significado?, preguntó sabiendo que la necesitaba para hablar de algo. Está enamorada de Remus, dijo enojada y Sirius tomó un sorbo de vino apresuradamente. No sé lo que ha hecho, pero la atrapé llorando frente al espejo la semana pasada. ¿Crees que él ha hecho algo que la ha molestado o lastimado?, preguntó. No sonaba como algo que su amigo haría a menos que no tuviera otra opción, pero tenía una vaga idea de lo que podría haber sucedido. No. Andrómeda dijo rodando los ojos y parecía molesta. Lo sé, Remus, y probablemente fue la falta de algo lo que está devorando a mi hija. Sirius se recostó y admitió que era verdad, sabía que tanto Dora como Remus se gustaban, aunque había algunos obstáculos como la edad y la condición actual de Remus, eran una buena pareja. Pero conocía a su amigo mejor que nadie, sabía que lo detendría. Puede que tengas razón, admitió y sabía que tendría que explicar el estado de ánimo de su amigo, pero, no me importa si es un hombre lobo. Andrómeda dijo con firmeza mirándolo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Lo que me importa es la felicidad de mi hija. Sé que Remus es un buen hombre, pero ¿por qué la está lastimando? No es propio de él. Andy, no es tan simple. Sirius suspiró y miró su copa de vino como si fuera una forma de ver en la mente de su amigo. Remus nunca ha sido capaz de separarse de su condición. Desprecia la parte de él que no puede controlar y que nunca ha sido capaz de entender. ¿Cómo la gente puede ver más allá de eso? Cuando James y yo nos enteramos, él estaba horrorizado y automáticamente creyó que lo evitaríamos y cuando no lo hicimos, trató de alejarnos por miedo. Hizo lo mismo cuando le dijimos que estábamos aprendiendo ser animagos. Hizo lo mismo con Lily cuando ella le dijo que lo sabía, e hizo todo lo posible por evitarla durante una semana antes de que ella tuviera que arrastrarlo a un salón de clases y darle una conferencia. En los últimos años ha mejorado con las reacciones de la gente, pero le horroriza que la gente pueda estar indiferente al respecto. Me dijo que cuando Harry se enteró de su condición en su tercer año, estaba aterrorizado de que Harry se rebelara y se volviera contra él. Andrómeda lo observó atentamente y Sirius pudo ver la lástima que sentía por Remus claramente en su rostro, lo que Sirius tomó como una buena señal. ¿Qué sabes de lo que pasó en Hogwarts cuando Remus tomó el acónito contaminado?, preguntó Sirius. Solo que se las arregló para salir de su oficina y te obligaron a sujetarlo. ¿Qué tiene esto que ver con Nimadora? Sí, se liberó, pero no fui yo quien atrapó y retuvo al lunático, le dijo Sirius con firmeza. Hecho, había un estudiante fuera de su sala común y lunático se fue de cacería. ¿Se fue de cacería? Andrómeda dijo débilmente luciendo horrorizada. ¿Cómo no los atraparon?
Afortunadamente, el estudiante pudo encerrarse en una habitación y sellarlo con magia y logró transformarse en su forma animaga por primera vez, que era la única forma en que sobrevivieron. ¿Hay otro animago en Hogwarts?, preguntó sorprendida, pero miró fijamente a Sirius, cerró los ojos, sacudió la cabeza y se rió levemente. Oh, por supuesto, ¿quién más podría ser? Harrison solo tenía que seguir los pasos tuyos y dejarse involucrarse de alguna manera. Sí, tiene la habilidad de estar en el lugar equivocado en el momento adecuado, dijo Sirius con una pequeña sonrisa cariñosa. Cuando los anillos le dijeron que Harry estaba en peligro, su corazón se congeló y corrió lo más rápido que pudo hacia él, y nunca había estado más sorprendido de ver al lunático peleando con otro lobo y se dio cuenta de que era Harry o cuando Harry lo había ignorado y perseguido al lunático y luchado contra él hasta la sumisión. Estuvo cerca, muy cerca. Antes de esa noche, Harry nunca había sido capaz de transformar más que un par de piernas y lo logró por pura determinación y desesperación. Si hubiera tardado un minuto más, Lunático lo habría mordido o, peor aún, matado. Y si eso hubiera sucedido, Remus se habría suicidado en su culpa. Harry lo perdonó instantáneamente como lo haría, no fue culpa de Remus en absoluto, especialmente cuando lo dejaron salir de su habitación protegida y le dieron esa poción maldita. No importa lo que intentes decirle o mostrarle, él todavía no puede entender la gente y lo ve por él y no por el lobo maldito. Y la idea de tener una relación con él es impensable. Pero él debe saber que a ella le gusta. Andrómeda señaló. Nosotros mismos los empujamos juntos el año pasado. Él lo hace y probablemente la está alejando para protegerla, y apostaría a que está tratando de ignorar sus propios sentimientos por ella para evitar ser tentado aunque sea un poco. Dijo con tristeza. Los empujamos juntos porque ambos merecen ser felices, y harían una buena pareja si Remus se supera. Si Tonks es paciente y es la mitad de terca que tú, ella logrará convencerlo. Sirius, no me gusta verla tan molesta, dijo Andrómeda, y pudo ver que debajo de su frío exterior había una profunda tristeza. Ella no me hablará, ahora está luchando con sus habilidades Metamorph. Sirius se sorprendió, no se había dado cuenta de la profundidad del dolor de Dora. Si quieres, hablaré con ella, pero sugeriría que dejemos que las cosas sigan su curso. ¿Todavía lo cuida y lo visita en la casa? Sí, prácticamente se ha mudado a Black House. Andrómeda dijo resignada y se sentaron en silencio por un tiempo antes de agregar: Ted no está feliz. Me di cuenta de... Sirius dijo que no quería entrometerse pero quería ayudar. Discutimos por la carta de mi hermana. Explicó que tomó un gran trago de vino para eliminar su pérdida de control. Siente que es un error y demasiado peligroso. Nunca ha entendido por qué no puedo darles la espalda. ¿A ellos? Sirius cuestionó sorprendido por su desliz de lengua. ¿Seguramente no crees que Bella cambiará a Andy? No, admitió, pero tengo esperanzas. ¿La recuerdas de niña? Era tan protectora conmigo y con Cissy, nunca hubiera soñado que se convertiría en la mujer que es ahora. Bella nunca se redimirá, dijo Sirius con firmeza, sin querer decirle que tenían diferentes recuerdos de Bella. Sé que ella es tu hermana, incluso si la he echado de la familia. Sigo contando a Cissy como familia, a pesar de que su familia son los Malfoy, pero ella se ha mantenido fiel a las creencias de nuestra familia. Ella ama a su hijo, y sé que preferiría morir antes que lastimar a su hijo. Tiene fallas en su creencia en Voldemort, pero creo que solo sigue por Lucius y Draco. Ella no es tonta, Sirius, podría estar de acuerdo con la supremacía de sangre, pero no es un monstruo. Andrómeda dijo con voz oscura. Malfoy la guió por ese camino y eso es en parte mi culpa.
Te dije que no te diré qué hacer y mantendré esa promesa, dijo Sirius, terminando su copa de vino y se sirvió otra. Pero preferiría que me permitieras acompañarte discretamente si sigues adelante. Andrómeda se volteó escondiendo su rostro, y Sirius entendió la necesidad. Su prima mantuvo sus emociones enmascaradas más que la mayoría y no era frecuente que fuera libre con ellos, y Sirius se sentía honrado de que confiara tanto en él que no se escondiera de él. Él sabía que ella probablemente se sentía incómoda al verse vulnerable frente a él, así que se puso de pie y le dio un poco de privacidad mientras ella recuperaba la compostura y caminaba hacia el aparador donde estaba su colección de marcos de fotos. Vio fotografías de Ted y Andrómeda, muchas fotografías de Dora, una fotografía de los tres Tonks, Ari y Sirius en Francia, una pequeña fotografía de las tres hermanas Black cuando eran jóvenes, una fotografía de James y Lily en su boda con Sirius leyendo su discurso de padrino. Había tantos recuerdos, pero una foto se destacó y se acercó para tomar la foto. Era una foto de él con una mujer en una fiesta de Año Nuevo. Había sido una noche maravillosa y fue esa noche que Sirius les había pedido a las mujeres que se casaran con él. Marlene McKinnon, incluso después de todos estos años, él no pudo evitar mirarla con asombro. Ella había sido un soplo de aire fresco para él, era una sangre pura como él, pero ella y su familia eran muy parecidos a sus Potter y mantenían sus creencias sobre el valor de la sangre. Era una bruja muy hermosa y tenía una forma de darle vida a una habitación, pero tenía un lado muy juguetón y le encantaba la fiesta y el baile. Ella y Sirius habían salido ocasionalmente en la escuela y cada uno saboteaba las relaciones del otro con otras personas, como si fuera un juego para ver quién podía ahuyentar más. Después de graduarse hubo un gran baile de debutantes organizado por Lady Cavendish y ella había sido una de las mujeres más deseables en el baile al que Sirius casi no había asistido, pero la tía Dora lo obligó y fue esa noche que él dijo que quería casarse con ella, y ella había aceptado. Cuando se enteró de que la casa de su familia había sido atacada y la mataron a ella y a toda su familia, quedó devastado. La habían arrebatado antes de que pudieran casarse y antes de que ella le dijera que estaban esperando un hijo. Ahora sabía que el ataque había ocurrido por culpa de Colagusano, y si alguna vez volvía a ver a esa rata no dudaría en hacerle sufrir por todo lo que le había causado. Pero esa noche, cuando se enteró de que Marlene estaba muerta, había sucumbido a la locura en su sangre y en su ira, tal como lo había hecho cuando después de Godric Hollow, había despegado, pero esa vez llevó la lucha a los mortífagos y él había sido imparable hasta que cayó en una trampa unas semanas después. Él y James habían sido capturados, pero no antes de que él hubiera derribado a casi 20 mortífagos, pero ambos habían sido trasladados a una bóveda segura y torturados y habían sido rescatados por Charlus, quien usó magia familiar para sacarlos y llevarlos a casa a salvo. Una sola lágrima cayó sobre el cristal del marco de la foto, y su respiración quedó atrapada en su garganta. Los recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo se filtraron a la superficie y su control se rompió y dejó caer el marco rompiéndolo. ¿Sirio? Andrómeda preguntó sobresaltada. Lo siento, se me escapó. Dijo apresuradamente, pero no pudo encontrar la fuerza para mirarlo de nuevo, para verla sonriendo y riéndose de él, de alguna broma que ya no recordaba. Se acercó y arregló el marco con magia, pero cuando vio la imagen se horrorizó. Olvidé que esto estaba fuera, por lo general lo guardo cuando sé que estarás aquí. Ella admitió haber tratado de consolarlo colocando una mano en su brazo, él apenas lo sintió. Sé que todavía estás apenado por Sirius. Él le gruñó, no había nada que pudiera decir. Nunca te lo he preguntado,
¿Pero sabías que estaba embarazada? Preguntó en voz baja. No, fueron los primeros días, no estoy seguro de si ella lo sabía. Sirius dijo volteándose para servirse otra copa de vino para quitarse el dolor. Pero habíamos hablado de eso. ¿Alguna vez hablaron de nombres? Juré que nunca seguiría la tradición y nombraría a mi hijo como una constelación o alguien de los mitos griegos, pero nació Dora, no pude evitarlo. Sirius, a pesar del dolor que sentía, se rió levemente de la ironía. Recordó lo inflexible que siempre había sido que sus hijos tuvieran nombres normales, pero incluso después de haber sido repudiada, no podía darle la espalda a las tradiciones familiares. Aries o Maya. Sirius susurró casi para sí mismo. Ella le apretó el brazo para tranquilizarlo, pero sonrió con tristeza. Nos hemos vuelto sentimentales en nuestra vejez. Verdadero. Dijo Sirius y dejó la copa de vino, lo sabía mejor y recibió una mirada de aprobación de Andy. El reloj de la habitación sonó y Sirius levantó la vista. Mejor me voy, Andy, mañana tengo un largo día y temo que los estudiantes derriben el castillo en mi ausencia. Dijo y sonrió ante la ceja levantada de Andrómeda. Sé quién soy yo para decir tal cosa, pero tengo un deber y no seré un fracaso como nuestro detestado abuelo, aunque si lo logran cuestionaría a los gemelos Weasley, lo están intentando batir todos mis viejos récords. Ve, la escuela te necesita, Siri, nunca pensé que vería un día en el que estarías a cargo de Hogwarts, pero te conviene. Solo planeo ser el director por otros 3 años, o al menos hasta que Voldemort sea finalmente destruido. Estaría feliz de vivir en la finca rodeada de familiares y amigos, pero tengo un deber. Nunca puedo decidir si esos anillos son una bendición o una maldición. Sirius miró el anillo y se preguntó eso mismo. Si todo lo que había logrado proviniera de él empujándolo a cumplir con el antiguo juramento o simplemente le indicó la dirección y encontró el camino por su cuenta. Creo que eso depende del usuario, dijo Sirius seriamente. Ahora recuerda lo que dije sobre Narcisa, y trata de no preocuparte por Dora. OHPO después de la cena tardía de la noche anterior, Sirius se había levantado temprano para comenzar uno de los días más largos y tediosos desde que había tomado la silla del director. Había dejado la escuela para viajar directamente al Ministerio de Magia, habiendo sido convocado por el ministro. Rufus Scrimgeour pudo haber sido un buen auror e incluso jefe de aurores en su época, pero Sirius no creía que el hombre estuviera lidiando bien con la presión de ser el jefe de gobierno. Scrimgeour dejó muy claro en todas sus interacciones que no le gustaba ni respetaba a Sirius en absoluto, lo que hizo que Sirius se preguntara si Scrimgeour estaba celoso de él de alguna manera. El Consejo de Magos había sido rápido, hubo cierto debate sobre el cargo de ministro de magia. Algunos querían que Amelia tomara el puesto, mientras que otros querían a Sirius, pero ninguno de ellos quería el puesto y, en cambio, se lo había llevado Rufus. Sabiendo que él no había sido el primero o segundo candidato nombrado y debe haberle dolido. Rufus había sido eficiente en colocar al país en el camino de la guerra y había creado nuevos departamentos para combatir a Voldemort y sus fuerzas, pero tenían ventaja y el ministerio tenía que intentar ponerse al día. El ministro había recibido informes de disturbios en el continente y quería que los estudiantes de Hogwarts regresaran y que se cancelara el programa de intercambio de Sirius. La noticia de que el ejército de restauración de Grindelwald también había resurgido asustó a Rufus, especialmente porque los mortífagos también andaban sueltos por Europa y Gran Bretaña. Sirius acababa de reírse cuando el ministro hizo su demanda y llamó cobarde a Scrimgeour. No cancelaría el intercambio.
ya que era una demostración de fuerza y cancelarlo mostraría a sus enemigos que estaban corriendo asustados. Los estudiantes estaban a salvo dentro de los límites de las escuelas y él no haría de Hogwarts un hazmerreír en Europa porque el ministro británico no tenía la columna vertebral para seguir luchando. Scrimgeour perdió los estribos y casi llegaron a las manos, pero Sirius miró al hombre y se fue, regresando a Hogwarts solo para ser llevado a una reunión de personal, lo que no mejoró su estado de ánimo en absoluto. Cuando asumió el cargo, sabía que algunos de sus profesores tenían dudas de que pudiera dirigir la escuela. Como había pasado sus años en la escuela tratando de destruirla, entendía sus preocupaciones, pero la mayoría de ellos lo habían aceptado como director en unos pocos días debido a lo mucho que iba a mejorar la escuela. Un profesor no lo aceptó. A Snape no le gustaba que su enemigo escolar ahora fuera su jefe y superior, e hizo todo lo posible para provocar y molestar a Sirius tanto como fuera posible. Sirius se vio obligado a mantener la calma incluso cuando quería lanzar una maldición a la serpiente de pelo grasiento, y le costó paciencia resistir el impulso de encontrar su varita y no responder a ninguno de los ataques verbales. Sirius se arrepintió ahora que había terminado de ordenar su oficina. Había sido una buena manera de mantenerse ocupado cuando estaba cansado o necesitaba una distracción. Después de encontrar la fotografía en casa de Andy la noche anterior, no había dormido bien, sin importar cuánto trató de enterrar sus emociones y recuerdos, y sentía que estaba siendo perseguido. Suspiró, sacó un trozo de pergamino nuevo y comenzó a escribir una carta a Jacob Danvers sobre un asunto de negocios, pero sintió un pulso cálido en el bolsillo. Al darse cuenta de que era su espejo de comunicación, lo sacó apresuradamente y casi lo dejó caer. «Harry», dijo esperanzado. La única otra persona que podría haber sido Remus, pero había estado callado durante los últimos días. Sirius sabía que era por sus problemas y los de Dora, pero su idiota amigo era lo último en lo que pensaba mientras observaba atentamente cómo la superficie del espejo se ondulaba y mostraba el rostro de su hijo adoptivo y su ahijado. «Hola Sirius», Harry sonrió y Sirius vio que había un gran alivio en su rostro. «Es bueno verte de verdad». Sirius sonrió felizmente, pero notó una tensión en la mandíbula de Harry y un fuego en sus ojos que lo preocupó. «¿Estás bien? ¿Pasó algo? Pensé que Petrov no te permitiría salir de la escuela», preguntó rápidamente. «Estoy bien», dijo Harry pero frunció el ceño. «Hoy fue el desafío oficial». «Lo recuerdo». «¿Ganó Aliesa?», preguntó Sirio. Cuando leyó la carta de Harry, se sintió muy decepcionado de que tan pronto alguien hubiera interrumpido el intercambio y hubiera pensado en sacarla del programa, pero Harry le explicó en la carta que no era del todo culpa de ella y que él se había ocupado de ella. Con eso. «Sí, y ella lo ganó con gran habilidad», dijo Harry y sonrió con orgullo. Un momento después, vaciló. Sin embargo, su oponente decidió que no sería amable y nos envió una maldición asesina a los dos después de que el duelo había terminado. «¿Qué?», gritó Sirius, y perturbó los retratos a su alrededor y los despertó de su falso sueño. No sé a quién apuntaba, pero ambos estábamos de espaldas y estábamos saliendo de la arena. «Detuve la maldición, al igual que otros 3 en el equipo», dijo Harry rápidamente. «Pero estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado. Petrov dijo que el niño será expulsado y arrestado, pero no estoy seguro de cuándo será. Harry, me iré a Noruega inmediatamente. Tendré unas palabras con Petrov». Sirius juró y se puso de pie, pero Harry lo detuvo. «Sirius, te quedarás donde estás». Él ordenó. «No hay necesidad, y si apareces aquí me quitarás todo el poder y la autoridad que tengo».
Lo que quiero que hagas es mover los hilos de tu lado. Asegúrate de que no escape al castigo. Sirius lo miró con tristeza, pero sabía que Harry tenía razón. Los presionaré políticamente. Esto no se resolverá de manera tan simple. Haré que arrojen al niño a Nurmengard. El torneo comenzará la próxima semana, dijo Harry con calma. Eso debería desviar la atención de la gente de este lamentable asunto. Sin embargo, creo que podríamos tener problemas. La forma en que los demás se baten en duelo y usan la magia es tan extraña en comparación con lo que usamos en Hogwarts, nos estamos poniendo en desventaja. Sin mencionar que no tienes los límites de la magia más oscura que tenemos y sabes lo difícil que puede ser bloquear las artes oscuras, especialmente si no sabes lo que te están enviando. ¿Cómo ha sido aparte de este giro de los acontecimientos? Bien, Durmstrang es muy diferente. Es muy estructurado y estricto, pero me gusta. Te dije que estaba tomando curación, estudios rúnicos, protección y artesanía mágica y encantamiento, ¿verdad? Preguntó Harry. Sí, pensé que el último era extraño, estuvo de acuerdo Sirius. No tenía idea de por qué Harry estaría interesado en esa clase. Quería probar algo diferente. Harry se encogió de hombros. Y es interesante, es como estar en el lodge y usar todos los diferentes tipos de magia, solo que en la clase haces algo con ellos. Hice un dispositivo de curación solo con magia y metal. Bueno, ya que pareces incapaz de mantenerte fuera de peligro, eso es algo bueno. Sirius dijo sonriendo. ¿Qué pasa con las habilidades de guerrero? Creo que eso es lo que llaman aplicación defensiva. Eso es muy intenso. El enfoque no está en las artes oscuras como la mayoría creería. En cambio, se enfoca en las defensas contra cualquier hechizo y los ataques ofensivos de la magia. Al profesor no le importa qué es la magia, siempre y cuando se pueda usar. En un duelo, explicó Harry. Creo que las leyes sobre la magia oscura en el hogar están equivocadas. Impiden la enseñanza de la magia, sí, pero dificultan cualquier defensa contra ellos, ya que no pueden mostrarlos. Los libros pueden enseñar los hechizos, por lo que en realidad no impiden que las personas los usen. Pero para defenderse de ellos se necesita conocimiento tanto del hechizo en sí mismo como de cómo defenderse de él, que es lo que se les enseña a los estudiantes aquí. Sirius asintió. No estuvo en desacuerdo en absoluto. Aunque odiaba las artes oscuras, entendía muy bien los puntos de Harry y el hecho de que Sirius fuera un Black lo había ayudado a luchar contra la magia oscura en la última guerra, pero no estaba seguro de poder aprender eso en Hogwarts. Durmstrang era una escuela establecida con su especialidad en la enseñanza de la magia que, de otro modo, era un tabú en otros países, y la escuela nunca se había visto obligada a cambiar su punto de vista sobre la magia por parte de los órganos rectores ministeriales de Europa. Entonces la escuela no es tan oscura como su reputación. Harry lo consideró cuidadosamente y pareció reflexionar sobre la pregunta antes de responder. El propósito del instituto es enseñar a aquellos que quieren aprender magia. No discrimina qué magia quiere aprender una persona. Comparado con Hogwarts, parece oscuro, pero no diría que es realmente una escuela para magos oscuros. Tiene sus problemas como Hogwarts, pero ninguna escuela puede ser perfecta. ¿Te encantaría que nos despierten a las 5 de la mañana y los ejercicios físicos incluso más tempranos que nos hacen hacer? Estoy seguro de que. Sirius sonrió. No era para nada una persona madrugadora, y odiaba cuando la práctica de Quidditch comenzaba a las 6, y mucho menos levantarse más temprano para las lecciones, y reconoció que la burla de Harry significaba su tiempo en Bulgaria.
Continuaron charlando durante otros 20 minutos sobre muchos aspectos diferentes del intercambio y otros temas antes de que Harry cambiara de tema. ¿Has hecho algún progreso con nuestros objetos misteriosos? Preguntó con curiosidad. No, estoy manteniendo mi investigación sobre la magia entre tú y yo, y no creo que sea una buena idea traer ayuda. El retrato de Albus estuvo de acuerdo conmigo, lo que me hace pensar que sabe lo que son pero no puede decir. He vuelto a sellar la caja y la he escondido aquí. No me gustaba la idea de que estuvieran demasiado cerca, sentía como si Voldemort se cerniera sobre mi hombro, siempre observándome. ¿Has intentado interrogar a los goblins? Obviamente sabían lo que eran. No hablarán de eso, le dijo Sirius y recordó la severa conversación que tuvo con Lord Ragnarok. No era frecuente que uno pudiera hablar con el líder de la nación Goblin, y era una experiencia que no olvidaría rápidamente. Pero seguiré buscando. Probablemente tengas más suerte allí. La biblioteca debe estar llena de libros de magia oscura. Lo es, admitió Harry. Y luego agregó en un tono aburrido: el bibliotecario es un vampiro. Sirius casi se atragantó con el sorbo de jugo de calabaza que se había servido él mismo. ¿Un vampiro?, exclamó, sorprendido. Sí, su nombre es Edward, dijo Harry sonriendo. En realidad es bastante interesante. Durmstrang tiene a un vampiro como bibliotecario, dijo Sirius, sacudiendo la cabeza y poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué no me sorprende? ¿Sabes? Hogwarts casi contrató a un vampiro llamado Trocar como nuevo profesor de historia de la magia, pero nunca lo fue contratado y, en cambio, estamos atrapados con un fantasma. Edward ama la historia, por lo que probablemente sería un gran maestro para esa materia, dijo Harry con nostalgia. Realmente deberías deshacerte de Vince. Nadie le presta atención a esa clase. Lo sé, admitió Sirius, y está en mi lista de cosas por hacer. Te lo digo, nunca esperarías la cantidad de esfuerzo que se necesita para dirigir una escuela. O, debería decir, cambiar la forma se administra una escuela. No es de extrañar que Albus no haya cambiado mucho durante su largo mandato. Con sus otros deberes, realmente no tenía tiempo. ¿Qué planeas hacer entonces?, preguntó Harry, luciendo muy interesado. El castillo necesita ser reparado. La magia innata no puede reparar todo, dijo Sirius. Mira el patio de la torre del reloj. Ha estado en mal estado durante siglos y ningún director lo ha reparado. Las últimas actualizaciones del castillo fueron en 1700 cuando se agregaron las cañerías, y los baños necesitan ser actualizados a este siglo. También espero ampliar la biblioteca y hacer uso de algunos de los artefactos que se encuentran en el archivo acumulando polvo. Todas las aulas también deberán actualizarse. Sin embargo, para hacer todo eso, debo asegurarme que la escuela tiene suficiente dinero y las tasas de matrícula deben cambiarse. Y eso es un desafío y la escuela necesita poder mantenerse más a sí misma. Está perdiendo dinero muy rápidamente. Harry alzó las cejas sorprendido. Sabes que en realidad podrías ser el hombre adecuado para el trabajo, dijo Harry. Puede que no seas profesor, pero sabes de negocios y política, que necesitas para dirigir la escuela. También sabes lo que la escuela debe hacer para ponerse al día. Estoy impresionado. Gracias, dijo Sirius sinceramente. Pero todavía tengo un largo camino por recorrer y podría fallar. Veremos cuánto tiempo estaré aquí. ¿Cómo está Remus?, preguntó Harry luciendo preocupado y Sirius pudo ver que parecía ansioso por tener noticias. Todavía no he tenido noticias suyas. Sirio hizo una pausa.
Sabía que su viejo amigo estaba pasando por un momento difícil con la poción contaminada y su dilema continuo con una mujer obstinada, pero se preguntó si había más en el silencio de Remus de lo que él sabía. La condición con la que estaba infectado se está disipando lentamente, pero no se cura. ¿Sabes que Snape lo ha estado investigando? Preguntó desviando un poco el tema. Mencionaste que no había hecho ningún progreso. Sirius rió sombríamente. Bueno, parece que nuestro jefe de serpientes residente nos ocultó algo. Cuando estaba completando sus éxtasis y maestría, investigó un poco sobre los hombres lobo e incluso el suero Wolfsbane, que fue un precursor de la poción real de Wolfsbane. Parece que todas sus notas sobre ellos desaparecieron y no puede recordar lo que había en ellos. Harry levantó las cejas. Eso es conveniente. Lo sé. Eso es lo que dije. Sirius le dijo y él recordó cuando Snape finalmente se sinceró sobre su investigación. Había sido en una reunión de la orden y no había sido bonito. Lo que sea que les sucedió a los pacientes de Igmoon sucedió debido a la investigación que hizo Snape, pero el conocimiento de la investigación que hizo se eliminó de su memoria. Harry contuvo el aliento en estado de shock. ¿Su memoria ha sido borrada? Sí, y quien haya realizado la magia era muy poderoso y sabía lo que estaba haciendo. No me importaría apostar a que fue el mismo Voldemort quien lo hizo. Solo se eliminaron ciertos recuerdos y para eliminar los recuerdos de un Occlumens, y uno poderoso como Snape no es tarea fácil. Explicó Sirio. Tengo a Snape investigando de nuevo, esta vez buscando una cura para lo que sea que haya creado para hacer que el lobo sea dominante. ¿Crees que lo hizo a propósito? Preguntó Harry preocupado. No. Sirius dijo inmediatamente, sorprendiendo tanto a Harry como a él mismo. No, no lo sé. Snape está aterrorizado por los hombres lobo, eso lo sé, pero también es consciente de que son personas y a pesar de todas sus fallas, Snape no es un asesino sin alma y no condenaría a muerte a personas inocentes y él podría evitarlo. Tal vez. Harry se encogió de hombros y Sirius sonrió a medias para sí mismo. Podía decir que Harry no estaba tan seguro de sus palabras. Si era honesto, si él mismo tampoco estaba seguro. Será mejor que me vaya antes de que Petrov nos encierre a mí y a Víctor por la noche. Está bien, y Harry. Por favor, ten más cuidado, dijo Sirius suplicante. No te preocupes, Sirius. Yo lo estaré. Eso es lo que me preocupa. Sirius murmuró para sí mismo mientras el espejo se oscurecía. El peligro te encuentra incluso si no lo estás buscando. OHPO en otra parte de Hogwarts había un hombre pelirrojo que no estaba contento. Eso fue quizás bastante subestimación. Se sintió increíblemente solo con sus mejores amigos en Durmstrang, dejándolo solo. No era que no tuviera amigos. Simplemente no llenaron el vacío dejado por lo que parecían las partes faltantes de sí mismo. Había estado increíblemente celoso de Neville antes de que se fueran, incluso hasta ahora. Debería haber sido él yendo al intercambio con Harry y Hermione, ya que siempre hacían todo juntos hasta ahora. La relación de Ron con Lavender estaba en curso y aunque sabía que ella había sido la razón por la que se había peleado con Harry y Hermione antes de que se fueran. Se admitió a sí mismo que había dejado que las cosas se le salieran de las manos y que debería haber pensado en hechizos silenciadores, pero en el fragor del momento, lo olvidó por completo. No importaba cuánto pensara en ello, simplemente no entendía por qué Hermione se había vuelto tan loca. No era como si a ella le gustara en absoluto, y él era libre de hacer lo que quisiera y estar con quien quisiera, tal como ella había dicho cuando salió con Krum.
Estaba sentado en la sala común tratando de jugar al ajedrez con Lavender, pero ella era incapaz de jugar o simplemente no tenía la capacidad de atención y quería hacer otras cosas. Pasó los dedos sobre la cabeza de un peón antes de moverlo en diagonal, riendo a carcajadas. Ron suspiró. Los peones no se pueden mover así, Lav. Lo siento, Won, dijo con un arrullo femenino. Tendrás que darme una lección. Ron no pudo evitar sentir la sangre correr por las partes de su cuerpo ante el tono sugerente, pero simplemente no estaba de humor y movió la pieza de vuelta a donde había estado antes. Los peones solo pueden avanzar a menos que tomes otra pieza, le recordó. Continuaron tratando de jugar durante otros 15 minutos, pero ella simplemente no lo intentaba y continuó coqueteando y siendo sugerente. Won, dijo con voz ronca. Vamos arriba. No, espetó Ron, finalmente teniendo suficiente de ella por la noche y recogió las piezas en el tablero, lo cerró y subió las escaleras para escapar de ella por la noche. Lo había estado molestando todo el día con sus horóscopos compatibles y otras tonterías. Le gustaba, pero ella era como una segunda sombra y necesitaba su propio espacio. Y con Harry y Hermione lejos, ella estaba allí cada vez más. Ron arrojó el juego de ajedrez en su baúl, pero no logró romper el tablero, aunque no le importó. Había tarea que tenía que hacer, así que decidió darse una ducha y luego, antes, intentaría hacerlo en la sala de estudio. Se quitó la camisa, los calcetines, la corbata de la escuela y los pantalones y estaba agarrando su toalla del calentador cuando escuchó que la puerta se abría detrás de él y una risa familiar. Cuando se giró para decirle a Lavender que se fuera, Ron la escuchó gruñir de frustración y se giró para verla golpeando sus manos en el aire frente a la puerta. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó preguntándose qué estaba tratando de hacer. ¿Por qué no puedo entrar en tu habitación? Ella resopló, molesta. Ron no pudo evitar reírse ya que no tenía idea de lo que estaba hablando. ¿De qué estás hablando? La puerta está abierta, dijo. No puedo. Dijo y parecía estar presionando todo el peso de su cuerpo en el aire y misteriosamente la estaba sosteniendo. Ron se acercó para mirar él mismo. Agitó su mano a través de la puerta con curiosidad y su mano pasó directamente a través de la puerta y a Lavender lo agarró con entusiasmo, pero cuando él retiró su mano aún no pasaba el marco de la puerta y se vio obligada a soltarla. Golpeó sus puños en el aire otra vez, y a Ron le pareció que había un plano de vidrio frente a la puerta y podía ver su piel empujando contra la fuerza invisible. «Déjame entrar». Ella le gritó. Ron se puso de pie, completamente despistado. No tenía idea de por qué ella no podía entrar en la habitación. No habían estado en el dormitorio de los chicos desde la noche en que Harry les había hecho una broma. Lavender de repente gritó, era Granger. No me deja tener mi Won. Sacó su varita y envió una maldición reductora a la fuerza invisible solo para que pasara directamente y pasara junto a Ron y destruyera el tablero de ajedrez por completo, incluidas las piezas. «Déjame entrar, puerta estúpida». Lavender gritó intentando más magia, pero nada de lo que hizo funcionó. Ron se quedó allí por un momento antes de darse la vuelta y rápidamente se apresuró al baño para ocultar su diversión por su arrebato. Sabía que ella no estaría feliz con él, pero una vez que abrió la ducha, se rió casi incontrolablemente ante la rareza de las circunstancias. No tenía idea de por qué Lavender no podía entrar a su dormitorio, pero le dio la bienvenida al santuario que le brindaba. Era un lugar en la torre de Gryffindor que no podía abalanzarse sobre él.
Estuvo en la ducha durante 30 minutos, no por la necesidad de estar limpio, sino porque no podía parar de reír y no quería que Lavender lo viera. Pero finalmente se fue y se alegró de ver que ella se había ido, pero Dean y Seamus lo estaban esperando. ¿De qué demonios se trataba eso? Seamus le preguntó a Ron mientras salía. El dormitorio era un desastre. Parecía que Lavender había seguido tratando de usar magia para entrar. No tengo ni idea. Ron dijo sonriendo y se cambió a ropa cómoda para la noche. No podía pasar la puerta. Era como si una puerta invisible estuviera frente a ella. Caramba, desearía haber pensado en eso para el agujero del retracto, dijo Seamus riendo, entonces ella nunca entraría. ¡Ey! Ron dijo. ¿En serio aún no estás aburrido de ella, Ron? Preguntó Dean a la mitad de la reparación de su cartel de fútbol. Ella es un fastidio. No, dijo Ron desafiante. Ella es muy completa. Esa es una palabra para eso, resopló Seamus. Me alegro de que haya cambiado sus afectos ahora. ¿Qué quieres decir con eso? Ron dijo rápidamente, sin gustarle su tono. Nada, ella es muy pegajosa. Seamus se encogió de hombros y caminó hacia la puerta y la inspeccionó. ¿No fuiste tú quien la mantuvo fuera? No, dijo Ron mirando por encima de la puerta y agradeciéndole en silencio por ayudarlo a escapar. ¿Fue Hermione? Preguntó Decano. Todos sabemos que ella es una mano hábil con una varita. Seamus sacó su varita y murmuró por lo bajo por un momento. De repente, alrededor de la puerta apareció una escritura azul brillante. Vaya, dijo Dean, acercándose. ¿Qué hiciste? Usé un encantamiento revelador para averiguar qué magia se estaba usando, dijo Seamus mirando las runas. ¿Qué son estos? Runas. Dean dijo, caminando hacia adelante y habiendo tomado la lección él mismo la estudió de cerca. Runas antiguas. Este es un hechizo de barrera que impide la entrada. Inteligente, de verdad. Ron miró las runas cuidadosamente. Reconoció la escritura al instante, después de haberla visto durante años. También había visto runas como estas escritas sobre muchas hojas de pergamino durante el último año. ¿No fue Hermione?, dijo Ron con una risa. ¿Qué? Seamus preguntó, ¿quién más haría esto? No conozco a nadie más que sepa cómo usar runas como esta, dijo Dean. Debe haber sido ella. No, este era Harry, dijo Ron, entrecerrando los ojos y examinando las runas. Esa es definitivamente su escritura. Harry hizo esto. Dean dijo mirando hacia atrás a las runas cuando comenzaron a desvanecerse. Caramba, no sabía que sabía cómo usar la magia rúnica. Potter siempre tiene un truco bajo la manga, resopló Seamus divertido. Parece que lo enojaste más de lo que pensabas, Weasley. Ron negó con la cabeza pero los ignoró mientras recogía su bolso y bajaba las escaleras. Rápidamente corrió hacia la sala de estudio antes de que Lavender lo viera, y de su bolso sacó una carta que había recibido días antes. Ron, ¿cómo estás? ¿Pasó algo en Hogwarts? ¿Y cómo le está yendo al equipo contigo y Katie como co-capitanes? Bueno, ha pasado una semana desde que llegamos a Durmstrang y creo que odiarías estar aquí. Hace frío todo el día y tenemos que levantarnos a las 5 todos los días. 2 veces a la semana tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana para hacer ejercicio, pero como una de las alumnas se metió en problemas, su castigo fue que tenía que incorporarse a los ejercicios 4 veces a la semana. Puedo decirte que sabes que el lago negro no tiene nada en el de aquí. Imagina el lago como estaba el año pasado en invierno y estás cerca de lo que nos obligaron a nadar ayer.
Los hechizos de calentamiento eran casi inútiles y apenas quitaban el filo. También estoy bastante seguro de que durante el resto del día no fui un hombre debido a esa agua, y puedo decirles honestamente que no tengo ningún deseo de volver a ese lago. Las lecciones han sido buenas, pero los profesores realmente nos presionan mucho y tienen expectativas muy altas, y Hermione y yo estamos luchando para mantenernos al día con las lecciones y la magia. Nuestro profesor de habilidades de guerrero, aplicaciones defensivas, es como Snape pero un poco más llevadero. ¿Cómo ha sido con Sirius como director? Espero que al menos esté tratando de divertirse y no haya dado la espalda a los merodeadores. Harry había sido una carta muy breve, pero Ron se dio cuenta de que probablemente Harry lo había hecho a propósito para evitar restregar que no estaba con ellos. Todavía no había respondido, pero después de la escena causada por las runas de Harry, pensó que ahora lo haría. Harry, estoy bien, a menos que cuentes el dolor de cabeza que me has dado hoy. Estaba a punto de darme una ducha y Lavender intentó colarse en el dormitorio cuando descubrió que no podía entrar en la habitación. No voy a mentir y decir que no causó una escena, pero lo hizo y está furiosa y culpa a Hermione. Seamus descubrió que la causa de la magia misteriosa era un hechizo rúnico escrito alrededor del marco de la puerta que, curiosamente, estaba escrito a mano. ¿Algo que quieras decir? No, Hogwarts está inusualmente tranquilo, probablemente porque no estás aquí y estás causando estragos en el castillo. Ha habido algunos estudiantes más sacados por sus padres, y más de 3 han tenido peleas de gritos con sus padres cuando llegaron al desayuno. De lo contrario, es muy normal. Le complacerá saber que nuestro equipo lo está haciendo muy bien. Estamos entrenando duro para el próximo partido y esperamos ganarlo. Sin embargo, a Ginny no le gusta jugar al buscador, así que vamos a realizar pruebas para ver si podemos encontrar otro. Es extraño liderar el equipo, pero Katie me ha dejado mucho a mí con la planificación, ya que ahora se concentra más en sus exámenes. Ella todavía ayuda durante la práctica. Bueno, me alegro de no estar en Durmstrang. Levantarse a las 4 o 5 de la mañana. Eso es ridículo. Sería como ser un elfo doméstico. No, gracias, prefiero con mucho el horario civilizado de Hogwarts. Ni siquiera ahora me atraparías a una pulgada del lago Negro, todavía hace calor aquí y se está volviendo más frío, pero no me metería en ese lago ahora mismo ni por 50 galeones. Bueno, tienes mi respeto por meterte en su lago helado y perder el control, pero tengo que preguntarte si estás cuerdo. Ningún tipo normal haría eso. Confía en ti para encontrar a otro profesor de defensa al que no le gustes. Pero, ¿enseña o espera que lo resuelvas por ti mismo? ¿Han comenzado a enseñarte cómo convertir a las personas en inferi u otras construcciones de arte oscuro? ¿Qué oscuros están allá? ¿Enseñan los imperdonables? ¿Cómo está Hermione? ¿La han estado tratando bien o han estado tratando de maldecirla por ser hija de mugles? Y te alegrará saber que Sirius está bien. A menudo está fuera de la escuela por las mañanas, pero cuando está aquí, hace que las comidas sean entretenidas y parece que la escuela está en el camino correcto. El profeta ha escrito sobre él varias veces sobre la dirección que está tomando en la escuela. La mayoría parece pensar que lo está haciendo bien. Te perdiste una gran escena en el gran comedor cuando Peeves apareció sobre él y dejó caer un pastel de crema sobre su cabeza. El salón quedó en silencio durante unos 3 minutos mientras Sirius se limpiaba la crema de los ojos y tenía la audacia de probar un poco y felicitar la cocina de los elfos. Luego miró a Peeves y lo felicitó por hacerle una broma, pero le dijo que eso significaba la guerra.
Peeves huyó del gran salón muy rápidamente, pero no antes de que Sirius enviara un profiterole donde el sol no brilla. ¿Cómo es ser el mentor del equipo de Hogwarts? ¿Todavía te molesta no poder competir? ¿Ya me conseguiste uno de los bastones? Ron dobló la carta y luego la dejó a un lado para terminar un ensayo sobre encantamientos antes de salir de la sala de estudio. Se las arregló para escabullirse de la sala común sin que Lavender lo viera mientras estaba sentada con Parvati y Romilda Vane explicando algo con muchos gestos con las manos. Ron salió del agujero del retracto y estaba caminando por el pasillo cuando escuchó un grito detrás de él. Ganó. Maldiciendo por lo bajo por su suerte, se giró y puso una sonrisa falsa, pero se sorprendió al ver no a Lavender sino a su hermana. «Ginny», dijo mirando a su alrededor preguntándose dónde estaba Lavender pero sin encontrar ningún rastro de ella. Le dio a Ginny una mirada sucia. «Odio cuando imitas a la gente». «Lo sé», dijo riendo, y luego cambió su voz de nuevo. «¿Te estás escondiendo de mí, Wongano?» «Para». Ron gruñó y sintió que sus orejas se ponían rojas. «¿Cómo diablos puedes soportar estar cerca de esa rubia basura que no conozco?» Ginny le dijo y se estremeció. «Una hermana no debería tener que escuchar las cosas que yo he escuchado». «¿Y por qué te llama Won Won?» «Ni idea», dijo y se dio la vuelta y siguió caminando, pero su hermana lo siguió. «¿A dónde vas?» «Lechucería». «Entonces, ¿finalmente le estás respondiendo a Harry?», preguntó Ginny. «Te escribió hace días». «He estado ocupada», dijo Ron, tratando de defenderse. «Todos sabemos cómo te has mantenido ocupado, hermano mayor», dijo Ginny, sonriendo con malicia. «Le escribí a Hermione el día que recibí la carta. Me estaba contando todo sobre Durmstrang y todos los hombres grandes y macizos que conocería». Ron sintió que algo se retorcía en su estómago y le hirvió la sangre al pensar en los clones de Krum cerca de Hermione. «Ella dijo que...». Él exclamó. «Ella no puede hacer eso». «Por supuesto que no lo hizo, idiota», dijo, rodeando los ojos. «¿Eso te suena a Hermione?» «No lo sé. Ella fue a esa fiesta con McLaggen», espetó Ron, molesto. Ginny solo puso los ojos en blanco, lo que lo irritó aún más. «No tienes ni idea, Ronald». «No, Hermione está bien, si quieres saberlo, y está disfrutando de Durmstrang y Harry tiene que seguir obligándola a dejar su biblioteca ya que los libros que tienen son muy gráficos y pintan historias muy diferentes a algunos de los que ella ha leído a Q. Confía en ella para enamorarse de una biblioteca», se rió Ron. «Debe estar conduciendo al bibliotecario a la tumba». «No», dijo, haciendo estallar la letra P, «él ya está muerto. El bibliotecario es un vampiro». «¿Un vampiro?». Ron casi gritó. «¿Está en una biblioteca oscura y lúgubre con un bibliotecario vampiro? ¿En qué está pensando? Esa maldita escuela es ridícula». Ginny no pudo evitar reírse de su reacción durante varios minutos, pero cuando lo hizo, dijo. «Bueno, ella dijo que él es bastante intelectual y tiene mucho conocimiento y la ha ayudado con sus estudios». Ron se enfureció en silencio el resto del camino a la lechucería y Ginny le contó más de lo que había sucedido en Durmstrang, incluido el juicio por combate. Parecía que Harry había omitido mucha información en su carta. Una vez que estuvo en la lechucería, sacó un trozo de pergamino y una pluma y escribió una segunda carta de la que originalmente no había pensado escribir. «Querida Hermione, ¿por qué diablos has estado pasando todo tu tiempo con un vampiro chupasangre? Estás jodidamente loco. Siempre dije que morirías en una biblioteca, pero no tenías que asegurarte de que tenía razón. ¿Cómo es Durmstrang?».
Espero que estén tratando a la derecha allí. Harry me contó sobre la forma en que te hacen levantarte tan temprano y hacer ejercicio. Qué divertido debe ser. ¿Te han causado algún problema porque eres una bruja nacida de mugles? Intenta mantener a Harry a raya. Parece encontrar problemas y, dado que no ha sucedido nada interesante en Hogwarts, solo puedo suponer que lo ha seguido hasta Durmstrang. Espero que te esté yendo bien. Ron miró hacia arriba en busca de un búho que estaba listo para el viaje y lo llamó. Envió las cartas a la noche y se preguntó qué estarían haciendo en ese momento. Ginny lo había esperado afuera y le dijo que la razón por la que había venido a hablar con él era sobre Quidditch. Discutieron las próximas pruebas y los ejercicios propuestos que ella quería realizar.